En esta mañana he escogido predicar del Evangelio de Marcos, que no es un evangelio que muchas veces se usa en el domingo de la resurrección. Pero yo he encontrado varios puntos que para mí han profundizado aún más mi entender de lo que el Señor nos está diciendo hoy día. Quiero, por favor, que me acompañen sacando su Biblia, aunque si tienen que levantarse de donde está, por favor, en tu casa, busque tu Biblia. Busque tu Biblia porque vamos a comenzar en Marcos 15, un poquito antes de lo que leyeron Miguel y Nilda en esta mañana. Marcos 15, que vayan a buscar sus Biblias porque creo que al ver el texto va a ayudar aún a profundizar en nuestro entender. Para los que no saben, los evangelios de Marcos, de Lucas y de Mateo son evangelios que están bastante parecidos en su forma de ser escrito. El evangelio de Juan fue escrito mucho después que esos tres. Y el evangelio de Juan es un evangelio que usa mucho metáforo, muchos símbolos, muchas palabras. Yo tenía el privilegio de trabajar con Becky Biller. Dije eso también en el servicio de las 10. Becky es una ingeniera y ella siempre se reía de mí. Me dice, pastora, usted puede tomar una frase bien cortita y agregar tantas palabras que convierte en un párrafo, pero dice lo mismo. Yo le digo a Becky que el evangelio de Juan es mi evangelio. Ahí hay muchas palabras, muchas imágenes, muchos símbolos. Pero el evangelio de Marcos, que es conocido por ser el primer evangelio escrito, fuente primaria de información. El evangelio de Marcos es más cortito y el autor Marcos es bastante directo en su forma. Él sume en la mitad del capítulo 15 hasta terminar el capítulo 16, lo que Lucas y Juan llevan páginas para compartir a nosotros. Así que cada detalle que nos cuenta Marcos, cuenta. Estoy en Marcos 15 y voy a comenzar con el verso 37. Marcos 15, 37 dice, entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Sabemos que eso es el último suspiro de nuestro Señor y Salvador en la cruz. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. En Viernes Santo estudiamos qué significa eso, que el velo se rasgó. Y el centurión, el oficial militar romano, que estaba frente a Jesús ya colgado muerto en la cruz, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente ese hombre era el Hijo de Dios. Quiero que ustedes pongan atención porque en el verso 40, ¿quién encontramos? No estamos hablando de Juan, el discípulo amado que recibió el privilegio y responsabilidad de cuidar a la mamá de Jesús. No estamos hablando de los otros discípulos, mucho menos a Pedro, que ha negado al Señor y ha ido corriendo. Dice en el verso 40, algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, habían allí muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Para los que han ido a Israel, saben que Galilea, la región de lo cual están llegando esas mujeres, es muy retirado a pie de Jerusalén. Entonces tenemos un grupo de mujeres que ha ido caminando larga distancia, acompañándole a Jesús. Y en ese momento, después que él expiró, no encontramos ningún otro discípulo más que esas mujeres. Hay algunos teólogos que dicen que esto es el único lugar en lo cual las mujeres aparecen públicamente como los
representantes de los discípulos de Cristo. Hay un profesor en la Universidad de Harvard que habla de varios tipos de inteligencia. Y aquí vemos una inteligencia emocional, una capacidad de esas mujeres no irse aún en medio del sufrimiento. Y yo creo que en muchos casos las mujeres son entrenadas a ser más inteligentes con sus emociones, capaces de aguantar el sufrimiento de Jesús y de no dejarle. Están allí hasta el final. Como pastora mujer, una de las cosas que me encanta del domingo de resurrección es que es un día repleto con mujeres. Allí estaban las mujeres. Si seguimos, en Marcos 15, 42 encontramos, era el día de preparación, es decir, el víspera del sábado. O sea, era viernes en la noche, cuando estaban ya preparando para Sabbat, que iba a comenzar con la puesta del sol. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. No había pensado yo antes que los discípulos mismos, los mejores amigos de Cristo, no fueron los que iban a solicitar el cuerpo de Cristo. Estaban con miedo, estaban negándole, estaban tal vez cuidando a la mamá de Jesús, pero no estaban. Y en ese momento tan crítico, ¿quién iba a tomar cargo del cuerpo de Cristo? También, dado a la estructura social en el tiempo de Jesús, ningún gobernante iba a permitir a una mujer pedir el cuerpo del difunto. Tenía que ser un hombre. Entonces, José de Arimatea, aunque no estaba dentro del grupo de los discípulos, hemos encontrado en otros pasajes del texto, fue un hombre aún privilegiado, aún parte del consejo judío, aún de los altos religiosos. Él había sido transformado de corazón por lo que decía Cristo y él tomó la iniciativa a pedir el cuerpo. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto Jesús. O sea, Pilato no es estúpido. Pilato no quiere dar el cuerpo de Jesús a José si Jesús no está completamente muerto. No quieren evitar ese escenario que él revive. Quieren estar seguros que está muerto. No, dice el oficial. Está muerto. Entonces, baja el cuerpo de Cristo. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra la entrada del sepulcro. Y en el verso 47, no pierden ese detalle, María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Otra cosa que leí reflexionando sobre ese texto es que si hubiera sido Juan y Pedro y Tomás y los otros discípulos, las mujeres pudieron haber tenido participación en preparar el cuerpo de Cristo. No perdamos de vista que Jesús tenía una banda de amigos, de discípulos, de gente que le seguía, que daba un espacio a la mujer que muchos otros en su tiempo no daban. Pero como no eran los discípulos mismos que envolvieron el cuerpo de Jesús, sino era José de Arimatea, no se atrevían. María Magdalena y María, la mamá de Jesús. ¿Cómo es que nos vamos a meter con ese hombre de alto rango que no conocemos? Me hace pensar en cierta forma de las familias hoy en día, como la familia de Edwin Castro y Dalia, que solo podían tener 10 a la vez en el entierro de su bisabuela.
Familias que se sienten que desde lejos están viendo el cuerpo y la muerte de sus seres queridos. Una de las cosas que me parte el alma, honestamente, es mi compañera de cuarto. Cuando yo estaba en la universidad, ella mandó mensaje hace como 3, 4 días que su papá había sido contagiado con el virus. Luego pidió oraciones y todos estábamos orando, él se estaba mejorando. Y el mismo Viernes Santo, recibí un mensaje en Facebook que simplemente dijo, tan pronto que había hecho planes con mi mami de irse al hospital, él tuvo un ataque cardíaco y murió al instante. No pudimos estar allí con él. Ahí estaba María Magdalena y María, la mamá de Jesús. No podían ni tocar el cuerpo. No podían estar participando de la manera que quisieran, pero estaban viendo. Y como estaban viendo, sabía lo que estaba haciendo José. Aquí quiero hacer un paréntesis y hablar un poquito del trabajo de lavar traste en mi casa. Yo no sé si eso pasa a ustedes, pero a mí, cuando yo me meto a la cocina, donde es realmente el reino de mi esposo, porque nadie cocina más rico que mi esposo, ¿verdad? Cuando yo me meto ahí a lavar traste, yo no me meto a cocinar porque nadie quiere. Pero cuando yo meto a lavar traste y estoy lavando los trastes, poniéndole en la máquina lavadora de traste, sabe que nunca jamás lo hago bien. No importa cómo lo hago, cuántas veces que intento. Si pongo el vaso así, debe de ir ahí. Si pongo el orden, el vaso, el plato, no. Siempre equivocado. Ahí está mi esposo viendo. No, así no me es. Arréglalo así. Hasta que yo llego al punto de estar frustrada y digo, ¿sabes qué mejor? Yo voy a lavar los platos a mano. No, es que ahora estás malgastando el agua. Eso no pasa en tu casa, ¿verdad? Nunca tienen discusiones sobre la forma mejor de hacer algo. Así me imagino las mujeres, viendo a José diciendo, ay, qué hombre ese, que ni tiene la especia para ungir el cuerpo de Cristo. Le está envolviendo en el manto sin ponerle nada. Y es impresionante. Si llegamos al capítulo 16, cuando pasó el sábado, o sea, esas mujeres que estaban viendo a José envolver el cuerpo de Cristo, porque los otros hombres discípulos tenían tanto miedo que le habían abandonado, María Magdalena y María, la mamá de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. O sea, lo que significa eso es que esas mujeres vieron el viernes en la noche, fueron a sus casas y tuvieron que esperar todo el sábado porque era el día de Sabbat, de descanso, donde no podía hacer nada. Cuando apenas se ponía el sol el sábado, se fueron corriendo al mercado a buscar lo que ellas necesitaban para ungir al cuerpo de Cristo como debe de haber sido. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas saliendo el sol, se dirigieron al sepulcro. Lo impresionante para mí es que si ves el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, no encontramos nadie más ungiendo el cuerpo de Cristo más que las mujeres. En el Evangelio de Juan encontramos a José de Arimatea acompañado por Nicodemo, quien vino primero a encontrar a Jesús en la noche preguntando qué cosa. Nicodemo vino preguntando cómo es posible que alguien siendo viejo puede renacer. Ese mismo Nicodemo, según el Evangelio de Juan, acompañó a José y sí, Nicodemo trajo una mezcla de mirra y otras especias pesando como 100 libras para envolver el cuerpo de Jesús. Pero en el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Mateo, son las mujeres que se preocupan por los detalles. Yo creo que hay una lección para nosotros en eso. Porque en muchas ocasiones, y más cuando estamos enfrentando trauma o dificultades, nosotros no sabemos qué hacer.
Y a veces la cosa más fiel es enfocarnos en los detalles sencillos de nuestra vida y hacerlo bien. Muchas veces, como equipo de liderazgo hemos dicho en la iglesia, y creo que es un valor muy importante, cuando nosotros somos fieles en los pasos chiquitos, los pasos más grandes vienen acompañados del poder de Dios. Me hace recordar una vez en mi adolescencia, yo estuve en un accidente de carro. Y en ese accidente me acuerdo del choque, me acuerdo del shock del momento, me acuerdo ver humo saliendo del carro y la persona que me acompañaba, que estaba conduciendo, salió del carro. Nosotros íbamos a un picnic, estábamos en una parte retirada. Y yo no sé qué me pasó a la mente, pero sin pensar tiré atrás para comenzar a recoger todo lo que había derramado atrás de lo que íbamos a comer en el picnic. Comencé a arreglar los platos y los sándwiches que habían salido. Hasta que llega una policía y está golpeando la puerta. Me dice, ¿qué está haciendo? El carro está echando humo. ¿Por qué te está preocupando por esos detalles? Sálgase. A veces estamos poniendo atención sobre los detalles más chiquitos cuando hay grandes cosas enfrente de nosotros. Me hace reír más bien ver en Marcos 16, cuando las mujeres el primer día de la semana, apenas saliendo el sol, se dirigieron al sepulcro, iban diciéndose unos a otros, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos va a remover esa piedra? Nosotros en momentos de trauma tenemos muchas piedras grandes. Ahora toda la economía del país está temblando. Ahora entendemos en una forma que nunca jamás tal vez hemos entendido que nosotros podemos dividirnos en naciones y nacionalidades, pero para el Señor somos una sola humanidad. Y lo que pasa en Italia y España y China y en los países europeos, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en los Estados Unidos, está conectado. Las cosas gigantescas, como una pandemia global. Hay muchas piedras grandes en nuestras vidas. Algunos de nosotros hemos perdido nuestros trabajos y la gran piedra viene siendo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Hay algunos que están enfrentando grandes piedras de la muerte. Señor, yo no tengo la capacidad de remover esa piedra, no la puedo quitar yo. ¿Qué voy a hacer? Y lo interesante para mí es que cuando María Magdalena y la otra María llegan al sepulcro, ¿qué encuentran? Simplemente el texto nos dice, al entrar, el texto nos dice, iban diciendo, ¿quién nos quitará la piedra? Y en el verso 4, pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Ellas no eran testigos de lo que pasó con la piedra. ¿Quién la quitó? ¿Quién la removió? Nosotros sabemos que fue la presencia de Dios en forma de ángel. Nosotros sabemos que fue el Jesús resucitado que quitó la piedra. Y parte de la gran lección para nosotros en este domingo de resurrección, cuando estamos más cerca a la cara de la muerte que nunca, es que a veces en momentos nos toca preocuparnos por los detalles, por las especias, por cómo podemos actuar con la cosa bajo nuestro control y confiar y declarar en fe que Dios va a remover la piedra. Porque usted no puede componer la economía. Usted no puede cambiar la muerte. Usted y yo ni siquiera podemos cambiar la injusticia de este sistema. No podemos cambiar el hecho que por tener papeles o no tener papeles, uno recibe o no recibe un cheque del gobierno.
No podemos cambiar la realidad que ha sido tan expuesta ahora de la injusticia en el acceso al cuidado médico. El índice de personas afroamericanas muriéndose del virus es tan alto porque por años nos hemos conformado con un sistema de salud que da valor a otras vidas y no a todas. Nosotros estamos en medio de las cosas difíciles, pero a veces el Señor nos motiva a cuidar de los detalles. Cuidan de sus hijos cuando están en la casa. Denle amor, dale un abrazo. Usa el tiempo que tienen para invertir en las relaciones que tienen. Usa el momento para hacer llamada a alguien que está sufriendo. Cuidan de los detalles confiando que nuestro Señor remueve piedras que nosotros no podemos mover en nuestras vidas. Y cuando Él nos se quita la piedra, nos da camino para arrodillarlo o ir encima. Seguimos con esas mujeres. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, le dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro. Él va delante, o sea, Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como Jesús les dijo. Qué poderoso que el ángel de Dios le habla a esas mujeres y le dicen primero que Cristo ha vencido la muerte. Segundo, que Cristo cumple sus promesas, como dice la canción, y va hacia Galilea para encontrarse con sus discípulos. Y de remate el ángel le dice a las mujeres, y acuérdense, ir a decirle a estos hombres discípulos que ahí a Galilea deben de encontrar al Cristo resucitado. Qué poderoso la obra de Dios, cuidándonos de los detalles sencillos y dejándole remover las piedras en nuestras vidas. Pero hay un problema. Aún tanto que amo el papel de la mujer esa mañana, lo que sigue no es ejemplo de fidelidad. Más bien dice el texto, temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro y lo peor de todo, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Cuántas veces nosotros somos como esas mujeres? Personas que hemos experimentado en nuestra vida que Dios remueve piedra, que quita obstáculos, que transforman nuestros corazones y de repente nos da miedo o nos da pena y nosotros en vez de ir a decir que ha hecho Dios y que Cristo vive y que hay esperanza, nos quedamos calladitos, aislados, con miedo de qué van a decir si doy testimonio. Qué triste. Anoche, en el servicio de Semana Santa, el pastor Miguel Valdera estaba predicando y una de las cosas que dijo se me quedó trabado en el corazón. El pastor Miguel dijo que tal vez nosotros somos parecidos a aquellos discípulos, con tanto miedo, con las puertas cerradas de nuestras casas, no queriendo dejar entrar a nadie, incluyendo la presencia de Dios, pero Cristo insiste, pasa las paredes, entra y nos dice, no tengan miedo, no tenga miedo, iglesia. Craig, que ha estado ofreciendo tanto sus dones de música, ha dicho repetidamente a Junior y Nubia, a mí, tal vez estamos alcanzando más personas en ese medio de lo que estábamos alcanzando antes. Junior y Julia y Nubia nos han dicho que no van a parar ese proceso de poner los cultos en línea. ¿Por qué? Porque no podemos tragar
y quedar callado con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nosotros como iglesia somos tan parecidos a esas mujeres que encuentran la mera presencia de Dios removiendo piedras y nos quedamos callados en vez de proclamar lo que el Señor está haciendo. Yo no sé en sus Biblias, por eso quería que lo abriera, pero algunas Biblias te van a decir que el Evangelio de Marcos terminó con el verso 8 y que lo que sigue del verso 9 hasta el verso 20 fue agregado después. O sea, eso quiere decir que en los escritos que encontraron del Evangelio de Marcos, los primeros, los más antiguos, terminaba el Evangelio en el verso 8. Pero luego tenía todo un testimonio del verso 9 al 20. Y algunos dicen que lo que está escrito de 9 a 20 tomó de la experiencia de los discípulos de todos los otros evangelios y agregaron parte al Evangelio de Marcos porque no quería que la iglesia se quedara con la boca cerrada, con miedo. O sea, si vemos en el verso 9, cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena. En el Evangelio de Juan tenemos ese pasaje tan bonito de María Magdalena que va sola al sepulcro y encuentra un jardinero y le ruega, por favor, dígame qué ha hecho con el cuerpo de mi Señor. Y no es hasta que el jardinero le dice María, que ella reconoce el tono de voz y sabe que es su Cristo resucitado. Dice en Marcos 16:10, ella fue y avisó a los que habían estado con Jesús que estaba lamentándose y llorando, pero ellos, o sea, Pedro y Juan y los otros discípulos, al oír que Jesús estaba viva y que ella lo había visto, no lo creyeron. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia estamos en el campo de las mujeres que quedamos con la boca cerrada? Y otros estamos en el campo de no creer. No es posible que Dios te hizo eso. No debes de tener esa fe. Sigue el texto. En el verso 12, después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Ellos volvieron a avisar a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. O sea, eso hace referencia a lo que encontramos en el Evangelio de Lucas. Los dos hombres que iban caminando a Emaús y encuentran a una tercera persona y le dicen a él, usted es el único en todo Jerusalén que no sabe qué le pasó a Jesús de Nazaret. Ellos todavía no pueden ver que es el Cristo resucitado. Sigue el texto de Marcos. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a lo que lo había visto resucitado. Eso es en Juan. Cuando Jesús aparece a los 11, congregado en el aposento alto, con miedo, con las puertas cerradas. Y le dice, mi paz les doy. No es un paz como el paz del mundo. Sigue el Evangelio de Marcos. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Anuncien las buenas nuevas. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se siente a la derecha de Dios, y los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra, confirmaba su palabra con los señales que le acompañan. Iglesia, Dios no se quita las piedras grandes en nuestra vida por nada.
Eso no es un show en lo cual podemos tener un domingo de resurrección alegre y bonito. Esto es el poder de Dios en el mundo. Igual que las mujeres que con miedo y vergüenza se fueron a quedarse calladas, el Señor nos dice ahora, iglesia, vayan al mundo. Y no es que solamente vayan solo, vayan creyendo que por el poder del Cristo resucitado, cuando nosotros declaramos sanidad en el nombre de Jesús, existe. Que nosotros tengamos la capacidad de hablar en otras lenguas, o sea, la lengua de oración, que puede existir una comunión entre nosotros y el Señor que nos lleva a un entender del corazón de Dios que nunca jamás habíamos experimentado. Nosotros somos testigos al poder de Dios, no para darnos un show, pero para ser enviados al mundo a ser discípulos de Cristo. Por 21 días nosotros hemos estado llamando a un tiempo de ayuno y de oración. Honestamente, yo no sé cuántas personas han tomado esa iniciativa. Pero si usted es uno que se ha ayunado dejando algo afuera en ese tiempo de Cuaresma, queriendo que cada vez que tu mente o tu cuerpo te lleva hacia esa cosa, que te redirige a tu Dios, yo espero que hayas recibido la bendición de una intimidad con tu Señor. Y en ese 21 días que hemos estado clamando al Señor, cada día ha tenido un enfoque diferente. Y a veces escuchamos esos textos y dicen, pero pastora, yo no tengo la habilidad de expulsar demonios. Tal vez no tan así, pero hay patrones de comportamiento que pasan de generación a generación. Un padre que grita a su hijo, que ya grita a su hijo, que grita a su hijo. ¿Y qué pasa cuando en el nombre de Jesús expulsamos esos demonios, esas cosas de Satanás y nosotros comenzamos a hablarnos en una forma diferente? ¿Qué pasa cuando alguien está muriendo? ¿Qué pasa cuando la iglesia verdaderamente toma en serio el llamado de poner manos? A veces la gente se sana. Y a veces la gente muere, pero muere con una paz del Señor y un entender de la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Qué pasa si nosotros tomamos aún las cosas peligrosas y permitimos que Dios la usa por su gloria? Hoy es el 21 día. Hoy estamos orando para ver la gloria de Dios. ¿Y qué tal si este domingo de resurrección no va a ser como todos los demás? No va a ser un domingo de resurrección donde toda la familia te va a acompañar en comer. No va a ser un domingo de resurrección en lo cual estamos en la iglesia todos disfrutando el olor de las flores, lo bonito de la gente cuando vienen los abrazos de los que amamos. ¿Qué tal si eso va a ser un domingo de resurrección parecido a los primeros? Donde llegamos con lágrimas en la cara, donde llegamos todavía sintiendo el peso de la roca, de la tumba que puede ser removida solamente por Cristo. ¿Qué tal si hoy es un domingo de resurrección en lo cual el Cristo resucitado nos encuentra en cada uno de nuestras casas, diciéndole, mi paz te doy? No tenga miedo. Iglesia, nosotros somos llamados a hacer mucho más que simplemente callar la boca. Estamos llamados a hacer señales con el poder de Jesucristo en nuestra vida. Quiero concluir así. Aquí voy a una mesa sencilla, puesta como que fuera mesa de la Santa Cena. Voy a pedirle a Cristina que pongan las imágenes. If Christina can put the images from the Galilean Sea. En estos momentos
en que Cristo andaba apareciendo a la gente, la forma que ellos le reconocían muchas veces tenía que ver con cosas bastante sencillas. Con Jesús llamándole por nombre a María, que ella reconoce el tono de voz de su Señor. Con los dos que iban a camino a Emaús y allí encontraron a Cristo cuando estaba quebrando el pan. Y aquí las imágenes que Cristina te muestra son imágenes de la orilla del mar de Galilea. Y es allí donde Jesús, después de haber estado yendo a Emaús, de haber estado en el aposento alto, de haber estado en el jardín con María, Él fue a Galilea, encontró sus discípulos allí. ¿Y qué hace Él? Les sirve desayuno y les dice: en tu corazón es donde vas a encontrar mi presencia. El Cristo está en tu casa. Está en tu casa sirviéndote desayuno, sirviéndote de su presencia, diciéndote que tu corazón es el nuevo templo donde el Cristo resucitado vive. Y en cada momento sencillo y sagrado, el Cristo resucitado está con nosotros. Eso es lo que creemos en el sacramento de la Santa Cena. Judy, if you could come back to me. Cuando estaba en el camino a Emaús, fue hasta que partió el pan que aquellos dos hombres entendieron que era Él. Fue hasta que compartió los peces allí a la orilla y los panes con los discípulos, que entendieron que el Cristo resucitado estaba presente. Esta mesa de la Santa Cena y la presencia real de Cristo no es solamente para sanarnos, no es solamente para recordarnos que hay piedras grandes que Dios remueve en nuestras vidas. Es para enviarnos a todo el mundo a ser el cuerpo de Cristo quebrantado por el mundo. Nosotros, iglesia, tenemos trabajo y tarea y llamado en el nombre de Dios.